La historia de Colombia se caracteriza por el estado constante de violencia como el común denominador a lo largo de los años. Este fenómeno se ha manifestado a través de una lucha ininterrumpida de poder entre múltiples actores armados que no se limitan a los grupos al margen de la ley. Debido a que el Estado colombiano ha sido partícipe constante de la lucha en cuestión, es inevitable reconocerlo como uno de los principales victimarios de las poblaciones vulnerables en Colombia. Uno de los sucesos que ejemplifica este patrón son los falsos positivos, casos de jóvenes reclutados por el ejército, asesinados y torturados por él mismo para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales. Es por esto que durante la presente investigación se buscará demostrar que durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe, el Estado colombiano fue el principal promotor de la violencia hacia los jóvenes de clases sociales vulnerables. En el 2008, un impactante caso de falsos positivos llamó la atención de todo el país. En el norte de Santander se encontró una fosa con 14 cuerpos, y al reconocer la identidad de los jóvenes se reveló que se trataba de civiles comunes que habían desaparecido en Soacha. Los testimonios de las madres cuentan la verdad de sus hijos, la negligencia de la fiscalía frente a sus casos y el dolor que viven diariamente por sus pérdidas. Mi hijo, él desapareció el 13 de enero del 2008. Él salió un sábado como él trabajaba en eso de fundición de hierro, él salió un sábado para el trabajo y desde ese sábado que salió, él se despidió de mí y todo, no lo volví a ver. Me lo mostraron de aquí para arriba. Lo mostraron a él estaba como con una sábana blanca, tenía como un tiro acá, en esta parte de acá, y la boca la tenía como reventada. No me encuentro en paz, porque ¿saben qué pasa? Que ya son largos 4 años que llevamos en juicio, y ¿cómo se supone usted que yo me vaya a vencer, que vaya a perdonar unas personas que ni siquiera... Yo sé que los reclutadores están presos, ¿no? Veo que uno en Ocaña y otro aquí en Bogotá, uno en Cúcuta y otro aquí en Bogotá, pero ustedes sí creen que, bueno, los reclutadores presos, ¿y a dónde nos han dado la cara los que recibieron a los muchachos allá en la Brigada 15 para matarlos? ¿A dónde los hemos visto? ¿A quién? A partir de los testimonios se puede concluir que la ejecución de los falsos positivos implica un componente sistemático, que involucra como piezas fundamentales a múltiples instituciones gubernamentales, desde quien dicta la orden hasta el militar que la ejecuta, la Procuraduría y la Fiscalía que obstaculizan la investigación, finalizando con líderes políticos que simplemente cumplen con una agenda. Esta complicidad de órganos estatales perpetúa la violación directa del derecho a la vida en poblaciones vulnerables, promoviendo la impunidad e imposibilitando el esclarecimiento de la verdad. Que canten quién les dio la orden de matar a nuestros muchachos, para que me lo hagan pasar, que de una bandola, que criminales, que no sé qué. Eso es lo que más me duele a mí hoy en día, con ese presidente que salió. Es un corrupto y no tuvo la cara de decirnos a nosotros qué había pasado con nuestros muchachos. Durante años, las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han exigido saber quién fue el artífice del esquema de los falsos positivos. Ellos quieren conocer la verdad sobre quién dio la orden y exigen que el entonces presidente Álvaro Uribe responda por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante su mandato. Sin embargo, él siempre ha negado haber dado instrucciones de asesinar a jóvenes y campesinos e incluso en ocasiones ha cuestionado la naturaleza del crimen, insinuando que las víctimas incurrían en actos ilegales. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. En respuesta a las acusaciones en su contra, Álvaro Uribe rechaza que su gobierno sea responsable del surgimiento de los falsos positivos. Ahora, si bien es cierto que se han reportado casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978, la Jurisdicción Especial para la Paz revela en el documento final de la Comisión de la Verdad que fue en el periodo de 2002 a 2008 que este fenómeno tuvo un auge sin precedentes. Ante estas cifras, el expresidente niega la veracidad de la información presentada por el alto tribunal. La Comisión de la Verdad o de la mentira politiquera. Particularmente se puede establecer una relación entre las directivas amparadas por la seguridad democrática y las motivaciones de los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado. Por ejemplo, en relación a la Directiva 29 de 2005,
en la cual se combinaron beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir, que dieran baja a guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en combate contra estos grupos armados, el exministro de Defensa Juan Manuel Santos declaró que la presión por producir bajas y los premios para lograrlo fueron sin duda los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto. Nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas, menos por dar bajas. Que Uribe exigía resultados, porque no ha faltado quien diga, no, como usted exigía muchos resultados, por eso asesinaron inocentes. Por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal, que para fingir resultados produce crímenes. Por otra parte, la negación constante de los hechos ocurridos durante su gobierno no ha permitido que las víctimas continúen con el proceso de reparación en vista de una falta de reconocimiento del daño que les causó el gobierno de Álvaro Uribe. En reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Nosotros llevamos tanto tiempo luchando por el buen nombre de nuestros hijos. ¿Por qué después de 5 años él saca ese Twitter? Él continúa revictimizándonos, haciéndonos daño psicológico. ¿Quién dio la orden? Esta ha sido la pregunta que el pueblo colombiano se ha cuestionado a partir de los años. A partir de los años 2002 al 2010, alrededor de 6.402 fueron las víctimas de los falsos positivos. En estos crímenes, el ejército y civiles cooperantes engañaban con promesas de falsos trabajos a las víctimas inocentes para llevárselas y asesinarlas, luego vestirlas con uniformes de guerrilleros y plantarle las armas, así engrosando las cifras de las bajas guerrilleras, para recibir a cambio recompensas monetarias, ascensos, viajes o premios de otro tipo. Según la JEP, a partir de estas situaciones en Colombia, se registró el 78% total de la victimización histórica. También alrededor de 1.500 militares estuvieron presuntamente involucrados en la práctica violenta que iba entrelazado desde las órdenes mayores en la pirámide del escalafón militar, como lo fueron los generales, mayores generales, brigadier general, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y subteniente. Fueron estos los cargos que estuvieron en cierta parte como una responsabilidad en el ámbito de los falsos positivos. Ahora, entrándonos más en materia, voy a hablar acerca del testimonio de Adolfo Guevara Cantillo, alias 101. Adolfo fue exoficial del ejército, retirado en el grado de capitán, siendo él el jefe de la inteligencia del grupo del Gaula del Magdalena. El testimonio que relata Adolfo, él nos narra cómo su general, Mario Montoya, excomandante del ejército colombiano, fue el mayor mentiroso que pudo existir. Él cuenta cómo fue una persona corrupta, influenciada por el bien material y no actuaba como una causa noble. Él la hizo por dinero, y a él le pagaban, y él tenía su sueldo, y él todo lo hacía por dinero, todas sus actividades dentro de la organización fueron por dinero. Entonces, esas eran las políticas de Mario Montoya. A mí no me traigan capturado, délos de baja. Y si no había baja, miren a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. Él asesinó a 3 personas, las cuales cuenta cómo fue todo este proceso de inculpación. El método que él utilizaba era pedirle al ciudadano su documento, para después entablar una conversación y finalmente introducirlo en la patrulla, donde lo llevaban a una zona recóndita y ahí procedían a asesinarlo. Después, el Gaula y la Rime, como él contaba, hacían todo el show. Ahí los vestían con los uniformes de guerrilleros y les implantaban las armas, para finalmente, parecer que fuese una muerte en combate. Todo esto finalmente repercutió en la sociedad colombiana y la verdad hasta hoy se viene a esclarecer gracias a la JEP, haciendo que los implicados de estos actos reciban su sanción judicial y paguen por todos sus actos, que paguen por toda la impunidad que han hecho y que hasta ahora se está dando la verdad.